en el que destaca que la problemática sigue más o menos igual. Acá tengo el informe, vamos a ver, dice 37% de los establecimientos de salud de primer nivel no cuentan con los servicios básicos. Este es el resultado del operativo de control de establecimientos en todo el país, supervisión que comprendió a los establecimientos del Ministerio de Salud, E-Salud, gobiernos regionales, entre otras entidades. Para hablar de salud pública está con nosotros un experto, Omar Neira, nos acompaña aquí en los estudios. Omar, bienvenido. Mávila, buenas noches, gracias. Siempre es un A placer. ver, últimamente hemos escuchado de un rebrote, si se quiere, se ha escuchado mucho sobre casos de COVID, ¿no? Se dice que hay una variante que es mucho más contagiosa, pero menos letal que las anteriores, como parece va a seguir ocurriendo con la evolución de este virus. Pero, ¿qué hacemos con la salud? ¿Qué hacemos con los establecimientos de salud? Es decir, no aprendimos la lección. Tuvimos la oportunidad en pandemia, donde Perú invirtió, fue uno de los países que más invirtió, cerca de 100.000 millones. Con eso, para entender, podríamos haber cerrado toda la infraestructura de este país, no en salud, en este país. Pero fuimos también el país que peor manejó la pandemia. A eso me refiero. No aprendimos y dilapidamos los recursos. ¿Para qué? Para ser el país con el mayor número de fallecidos del mundo. Eso te quiere decir que esto no es un tema necesariamente de dinero. Serán escasos, pero tiene que ver con gestión. Pero en salud, además de gestión, con el uso de la evidencia científica para la toma de decisiones. Y eso es importante. Entonces, lo que dice la Contraloría, dice, ¿no? 4 de 10 centros de primer nivel. ¿Y pero qué pasa? ¿Por qué es que casi el 50% de los establecimientos de salud de primer nivel tienen este déficit? Porque no utilizamos esa data para fortalecer estos centros. En pandemia, los centros de primer nivel se cerraron durante 2 años, donde podríamos haber fortalecido con infraestructura, equipamiento, recurso humano y cambiar de visión. Y ahí hablamos de políticas a largo plazo. Y es esto. Así, vemos en seguridad que hace 7 años ustedes en Panorama habían descubierto que había esta mafia y después de 7 años sigue, porque no tenemos políticas a largo plazo, por eso, porque no usamos la data está ahí, se puede compartir y sobre eso planteas estrategias. Y en Perú, ¿qué deberíamos hacer? Y está demostrado largamente por la experiencia de los países que mejor llevan la salud, es la apuesta por el primer nivel. Y eso no hacemos una vez más en este momento. Sí, la verdad el tema es preocupante. Ahora, hay otro asunto que habíamos también puesto en evidencia este domingo en Panorama con relación a los medicamentos y a las certificaciones. ¿Por qué se presentan estos problemas? Tiene que ver con la autoridad sanitaria, más allá de los medicamentos. También por lo mismo, porque hace 10 años la autoridad sanitaria, y eso lo tiene que explicar así el Ministerio, 10 años, está intentando certificarse como autoridad reconocida internacionalmente. 10 años. Entonces, este último informe que Panorama muy bien lo detalla, de los últimos días a pedido explícito de esta gestión, esa autoevaluación pues no considera que es competente en materia de autoridad 1 y 2, no 3 ni 4, que es el que pretenderíamos, de la DIGEMIT. De la DIGEMIT. Que dice que recomienda que tiene que haber cambios, fortalecer procesos, estructuras y cambiar mucho para pretender ser autoridad 2, que hoy no lo somos. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto que estamos hablando que puede entenderse complejo y que tiene que ver con las autoridades para el ciudadano de a pie? Para el ciudadano de a pie, confianza, pero confianza en hechos concretos. Esta autoridad sanitaria puso en riesgo la vida de 345.000 personas en junio último al liberar vacunas que no eran seguras y eficaces, dichas por el propio fabricante. ¿Junio 2023? Sí, ahora, dichas por el mismo fabricante. Entonces, tú me dices, ¿cómo se aplica que no sea certificada internacionalmente? Hechos como este, que determinan porque la autoridad no es fuerte. Estamos consumiendo o utilizando medicamentos que no tienen una certificación o que de pronto no van a funcionar. A ver, no lo digamos así porque se ve el 70% de los medicamentos o dispositivos que se venden en el Perú o se comercializan vienen de países de alta vigilancia sanitaria. Entonces ya tuvieron
evaluaciones por autoridades reconocidas internacionalmente. Entonces, claro, si viene una autoridad como FDA americana, EMA, la europea, y esos medicamentos lo utilizamos, definitivamente tienen un control superior al peruano. Pero ¿cuál es la crítica a la autoridad peruana? De que sus procesos deben mejorar para intentar ser autoridad 2 y aspirar como la región. ¿Qué significa autoridad 2? Que te va a garantizar control, eficacia, que no va a haber medicamentos en el mercado fraudulentos, de mercado negro, que hoy, si tus reporteros van mañana a Mesa Redonda, al Hueco, van a encontrar medicinas que nadie garantiza su seguridad y eficacia. Se trafica muchísimo, se importa mucho por contrabando muchos de estos productos, porque no tenemos una autoridad fuerte, reconocida internacionalmente. Tiene que ver con la burocracia, con los procesos, con las garantías, no necesariamente con un medicamento que el ciudadano de pie va a adquirir. Ahí hay que garantizar que el laboratorio que lo produzca sea reconocido y va a estar bien. Esa es la diferencia, ¿no? Queríamos aprovechar el tiempo, nos queda corto, pero algunas palabras sobre esto que comentábamos al inicio sobre el COVID. Sobre COVID, tú lo decías claramente. Es la historia natural del virus y esto va a mutar y va a cambiar y va a tener por décadas. Y los contagios se van a presentar en promedio un par de veces al año, vamos a tener picos de contagio. Y lo que estamos viendo ahora puede ser producto de la cantidad de gente que está saliendo a comprar regalos para la Navidad, al mayor movimiento social. También, pero también tiene que ver con el cambio climático, la temporada, que generalmente hay 2 temporadas en cambios de estación que hemos hecho infecciones respiratorias. Y la COVID-19 es una más de las respiratorias, pero claramente lo han dicho las autoridades mundiales, inclusive la peruana, esta no está generando enfermedad importante en el 90 y tantos % de la población. De acuerdo. Salvo ahora, vulnerables. Igual hay que completar el programa de vacunas. Igual. Dependiendo. Las autoridades europeas, a quien yo sigo muchísimo, recomiendan en este momento básicamente a personas vulnerables. Y ese es el rol del ministerio, decir quiénes son vulnerables. Básicamente los adultos muy mayores y con algunas comorbilidades. Para la población en general, desde abril-mayo del 2022, autoridades como la noruega, finlandesa, danesa, británica, ya no las tienen a disposición para la población en general, porque dicen que ya estamos muy bien protegidos con las dosis iniciales y el contagio previo. El contagio previo te da una inmunidad natural muy robusta. De aquí y entonces, en adelante... Los datos a hoy te dicen que no vamos a tener que vacunarnos todos los años. No, los datos hasta hoy nos dicen que la vacuna básicamente es para las personas vulnerables en este momento. Vale, muy bien. Nos quedó claro entonces eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Omar. Gracias. Vamos a ir a una nueva pausa, pero vamos a regresar.